Doctora Lilia Cote, apreciados colaboradores de este webinar y cirujanos oyentes de este webinar a su vez en Latinoamérica, muchas gracias por tener la oportunidad para hablar sobre este tema y la oportunidad que me presta sobre un tema de especial interés que corresponde al impacto de la inteligencia artificial en la cirugía. El área al cual me ha sido dedicada corresponde a la utilización de las imágenes dentro de este concepto de revolución digital y considerando que las imágenes pueden ser los nuevos Big Data de los avances desde el punto de vista electrónico en cirugía. Tengo que comentar antes de todo que no tengo ningún conflicto de interés, no soy ingeniero, no soy experto en informática, simplemente soy curioso y observador. Por tanto, les pediría de que si hay algún error en mi presentación, fueran benevolentes con él. Y todo empieza hace aproximadamente 35 años y ya entonces me sorprendió con la aparición de la cirugía laparoscópica. Y de aquel momento me sorprendió que un cirujano, un militar, un oficial militar, el coronel Richard Satava, comentaba que de hecho la cirugía laparoscópica en sí no era nada, sino que formaba simplemente una parte de la revolución digital. Tengo que reconocer que inicialmente no entendí la idea, pero básicamente la idea se origina en este concepto. Este es un Charge Couple Device, que es un invento que tiene la capacidad de convertir la luz en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica se puede recoger, se puede almacenar y se puede enviar donde se quiere. Esto probablemente fue el principio de esta historia, que va en paralelo a el concepto de la revolución digital. La aparición de las computadoras hace ya más de 60 años se caracteriza por lo que se denomina la ley de Moore, y es que aproximadamente cada 18 meses se dobla la potencia, la capacidad, la fuerza, o sea, la capacidad de procesamiento de los microprocesadores informáticos, lo cual ha hecho que en los últimos años hayamos visto una explosión realmente en las posibilidades tecnológicas que ofrece este tipo de área del conocimiento. Esta es una diapositiva un poquito antigua, pero en la que pueden observar que en el año 2007 aproximadamente el 95% de la información generada en el mundo estaba acumulada en soportes electrónicos. Esto entonces hace casi 15 años y puede entender que probablemente la historia del papel está más que acabada. Pero una imagen mejor más flagrante, más clara, es lo que ocurre en 60 minutos, 60 segundos en Internet. Y como pueden ver, los números marean de la cantidad de interacciones y actividades en el mundo electrónico que se van a producir desde simplemente un chateo con Teams hasta emails, hasta text message, YouTube, Twitter, etcétera. Realmente esto significa que esta revolución tecnológica ha sido realmente espectacular. Cuando hablamos de estas soluciones digitales en medicina, realmente el avance ha sido realmente importante. Y me gustaría comentar estos 9 puntos brevemente para explicar un poquito cuáles han sido, desde mi punto de vista, los aspectos más importantes, pero realmente puntualizando los aspectos relacionados con el mal. Probablemente el ejemplo más fácil de esta revolución informática o esta revolución tecnológica es, por ejemplo, la medicina de precisión. Esa medicina de precisión, por ejemplo, se combina de bases de datos que se han obtenido como desarrollo del genoma o del microbioma, junto con la información fenotípica de un paciente a través de sensores o a través de formas de medir sus constantes vitales y posteriormente además su vida médica habitual con los récords por parte de los médicos, las exploraciones de laboratorio, también los fármacos que recibe. Esto permite realmente perfilar perfectamente aspectos mucho más personales de una enfermedad en lugar de simplemente los conceptos generales que estamos acostumbrados a manejar. Y dos ejemplos muy sencillos. Es curioso, por ejemplo, que en el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta se considera que es más fácil prever o ver la evolución de una epidemia de gripe
a través del Google, a través de las veces que se consulta en el Google, que a través de estos registros de los diferentes centros sanitarios. O otra cosa también interesante, como cuando se valora la información obtenida en la historia médica electrónica, probablemente se puede saber mejor el índice de infección quirúrgica que no el reporte es pormenorizado por parte del personal especializado. Son aspectos que sorprenden realmente cómo algo que ayuda a desarrollar la vida normal se puede convertir en herramientas de utilidad para averiguar y para conocer la situación de diferentes procesos en el mundo real en un momento dado. En el momento actual existe un iceberg, del cual probablemente el que emerge claramente ya son las grandes bases de datos y el Big Data. El Big Data lo que se considera es que es capaz de ordenar datos de origen de cualquier tipo. Pero sin embargo, lo que está emergiendo en estos momentos son los conceptos de inteligencia artificial en el cual la computadora, el procesador, analiza los resultados buscando algoritmos y buscando interrelaciones, aprende de esta información con técnicas de machine learning e incluso más interesante, puede decidir con técnicas del deep learning. Voy a poner un ejemplo, probablemente el deep learning, el más aparatoso en nuestro ambiente, sería lo que es la cirugía automática o lo que ya se sabe que existe, que son los coches automáticos. Realmente las máquinas pueden pensar, bueno, esto no es un concepto nuevo, es un concepto que se inició en el año 50 con un físico que se llamaba Alan Turing, y los dos avances más aparatosos, más populistas de los últimos años fue, por ejemplo, el Deep Blue, que fue la computadora de IBM que fue capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, en 1997, o el Watson, una computadora también de IBM que fue capaz de ganar el Jeopardy, que es el equivalente al pasapalabra español, y que superaba ampliamente la mente humana. Si analizamos concretamente cuáles son los aspectos que puede tener las aplicaciones en los cuidados de salud y más específicamente en cirugía, que es el área que me toca, pues lógicamente hay un aspecto especialmente importante que es la robótica, que por sí solo ya sería toda un área diferente para hablar, como puede ser el machine learning, como puede ser el procesamiento de imágenes, del cual vamos a hablar con más profundidad en las siguientes diapositivas, y después aspectos ya de estudios analíticos, como puede ser análisis estadísticos, análisis de los Big Data y modelos de predicción. Este tema ha tenido un especial interés. Prueba de ello es que en los últimos años existe un gran número de publicaciones que se pueden obtener fácilmente en PubMed, que significa realmente el interés que despierta en los cirujanos. Y también hay muchos ejemplos, por ejemplo, esto es básicamente de inteligencia artificial, buscando modelos en los cuales, por ejemplo, pues intentar mejorar el manejo peroperatorio en cirugía gastrointestinal, la predicción de la mortalidad en el cáncer gástrico, la predicción de la aparición de una lesión de vía biliar, etcétera. Incluso, por ejemplo, un caso muy interesante, como una reconstrucción en 3 dimensiones puede predecir las complicaciones y la recidiva después de la cirugía de la hernia incisional. Esta diapositiva yo pienso que es un concepto interesante. Pueden ver a un lado un concepto nuevo que es la ciencia de los datos quirúrgicos. Y cualquier cirujano considera que cuando opera es una mezcla, o cualquier médico cuando diagnostique, entre la intuición, es un equilibrio entre la intuición y los datos. Si ven en esta imagen, clásicamente el cirujano para operar únicamente necesitaba una mesa y unos instrumentos. En el momento actual nosotros operamos, pero operamos sabiendo que tenemos datos individuales, conoceremos el caso, tenemos conocimiento del área que vamos a operar y tenemos dispositivos que nos van a ayudar. El concepto nuevo, realmente, esta ciencia de los datos quirúrgicos, es que todo ello puede estar interrelacionado, de tal manera que podemos saber más. Es decir, probablemente durante la intervención, antes de la intervención, después de la intervención, podemos prever, predecir, valorar, indicar procedimientos diferentes, interrelacionando todo este conocimiento. Existe en el momento actual un interés franco en esta área de conocimiento, y por ello es una serie de números de libros, de revistas monográficas, incluso de reuniones para hablar sobre estos temas, y prueba de ello es el interés del webinar de esta noche.
Y fíjense, este artículo que es del año 2017, en el que dice bienvenido al quirófano del 2030, pues probablemente ya queda un poco anticuado, porque el quirófano del 2023, aparte de ser más moderno que el que se ve en la imagen, ya tiene estos aspectos que él anuncia como premonitorios, como puede ser el control navigatorio por imagen, la monitorización de la perfusión, análisis de la toma de decisiones, realidad aumentada o conocimiento mediado por robots, que son aspectos que son los que parece que van a impactar más en el cada día de este tipo de círculos. Si entramos ya en el tema concreto de la imagen, de la imagen como elemento de esta revolución digital, lo primero que teníamos que comentar es simplemente la importancia de la imagen. Es decir, que la computadora es capaz de interpretar lo que ve en una imagen. Esto existe mucha experiencia ya y es fácil de entender, por ejemplo, en radiología, en anatomía patológica. Pero les voy a poner un ejemplo muy aparatoso, que yo creo muy interesante, que es que cuando se hace una endoscopia flexible, el rendimiento diagnóstico en cuanto al diagnóstico de pólipos, el rendimiento diagnóstico es superior si se realiza mediante una imagen valorada por computadora que no por el ojo del endoscopista, lo cual significa que muy probablemente en un futuro esta tecnología puede ser de gran ayuda para completar totalmente la calidad de las colonoscopias. Un segundo aspecto importante es la simulación, la reconstrucción en tres dimensiones o el aumento de la realidad. Esto es un concepto ya que Maresco publicó en JAMA hace ya casi 20 años, en el cual es posible reconstruir en tres dimensiones las estructuras del cuerpo humano. Y estas estructuras del cuerpo humano, posteriormente las puedes valorar de una forma virtual, puedes preparar la intervención sobre este modelo, puedes hacer mediciones volumétricas, puedes incluirlo en el momento de la intervención haciendo una realidad aumentada o incluso navegar por el interior de las estructuras para poder controlar mejor este tipo de intervención. Esto en el momento actual es una realidad. Este es, por ejemplo, el Visible Patient, que es un proyecto desarrollado en Estrasburgo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, personal, reciente, que corresponde a un paciente con un osteosarcoma de sacro que invadía el tercio distal del recto. Que pueden ver cómo se pigmentan, cómo se colorean las diferentes áreas anatómicas y cómo posteriormente es posible reconstruir y jugar con esta reconstrucción en la que, por ejemplo, pueden ver el tumor en color verde y ver exactamente cuáles son sus relaciones anatómicas. Esto en este caso era especialmente importante para ver sobre todo que no afectaba a la próstata, que no afectaba a las vesículas seminales y que por tanto no necesitaba una cirugía urológica simultánea. Este paciente fue tratado mediante una resección, una amputación de recto y una sacrectomía con muy buenos resultados. Y en este caso, este tipo de reconstrucción yo creo que ilustra perfectamente las ventajas y el interés de este concepto. Un concepto también interesante, más difícil de introducir, pero que realmente, al menos conceptualmente, es atractivo, es el concepto de la caja negra. Ya saben que las cajas negras de los aviones son cajas rojas y se puede considerar que un acto quirúrgico viene a ser como un vuelo de avión, con un despegue, un mantenimiento y un aterrizaje. Y es un tiempo quirúrgico condensado en el que ocurren muchísimas cosas. Es posible recoger toda esta información, por ejemplo, mediante una cámara de ambiente, mediante un audio de ambiente, mediante una cámara laparoscópica, mediante los registros fisiológicos, electrocardiograma, camografía, etcétera, o también a través de otras máquinas y sensores que puedan dar información. Todo esto puede ser acumulado y puede ser tratado mediante técnicas de Big Data y de Machine Learning con la idea de intentar conseguir, pues, analizar cuál ha sido el proceso quirúrgico, ver exactamente momentos potenciales de error, momentos potenciales de mejoría. Esto yo no creo que sea una idea punitiva, sino que es una idea realmente, pues, de mejora ya dado que permite conocer de una forma dinámica, y aquí pueden ver diferentes oportunidades de uso, pues para valorar y mejorar todo el proceso quirúrgico en toda su evolución e incluso también, pues en función de las enfermedades o de las intervenciones, mejorar sus indicaciones y conocer mejor sus resultados y los factores intraoperatorios que pueden tener importancia en relación con ellos.
Un aspecto también importante en cuanto a la utilización de imágenes ha sido la telecirugía. Esto también es un invento que ya tiene más de 20 años, en el cual es bien conocido que un cirujano puede enviar la imagen y compartirla con otros cirujanos, y estos otros cirujanos pueden señalar, ayudar exactamente, pues en el momento puede hacer una telementorización del acto quirúrgico mientras aquel cirujano opera aquel caso. Esto, el landmark, la primer gran hito, fue el que llevó a cabo el profesor Maresco, operando desde Nueva York un paciente que estaba en Estrasburgo, a 6.200 kilómetros, pero que necesitó 6.200 kilómetros de cable de fibra de vidrio para transmitir una señal que tenía 10 megabytes por segundo, con una latencia, esto es muy importante, de 155 milisegundos. A partir de esto, de más de 500, pierdes el control de la imagen porque no sabes interpretar exactamente qué es lo que ves, y con una calidad de vida, de una calidad de visión aproximadamente 9,5. Esto fue un éxito y que demostró la posibilidad de llevar a cabo este tipo de cirugía. Pero lo que es interesante, lo que es nuevo, es lo que es la realidad actual. Y en el año 2019 se repitió un experimento similar en que el cirujano estaba en Barcelona, el paciente estaba en Shanghái, el equipo comentador estaba en Barcelona, a 9.800 kilómetros, y sin un cable, simplemente a través de la red 5G, con unas características muy parecidas de velocidad, de latencia y de calidad de imagen, se podía contactar se podía establecer un contacto entre los dos equipos quirúrgicos. Es decir, que realmente el avance, al menos al desaparecer el hilo de conexión, es un avance que yo considero realmente espectacular. Claramente el aspecto que pueda ser más disruptor, más interesante, es el concepto de computer vision, es decir, que la computadora es capaz de interpretar, de ver lo que ve el cirujano. Es decir, que ve imágenes y interpreta, por ejemplo, en este caso, ahora lo verán después en un pequeño vídeo, cómo interpretar los elementos del triángulo de calor para asegurar que la cirugía sea más segura. Este pequeño vídeo es lo que ve un coche automático, y de hecho lo interesante es que se puedan conocer, o que la computadora pueda ver exactamente el espacio que está libre por donde el coche automático puede conducir. Este sería un ejemplo parecido a la cirugía, pero en el caso de la cirugía es muchísimo más complejo porque existen muchísimos instrumentos. Por ejemplo, esto simplemente para intentar identificar cómo sería la pincería, que es el instrumental que se utiliza durante la cirugía. Y además es necesario lo que se llama es anotar, partir la cirugía en pequeños paquetes, en pequeños capítulos, en los cuales se vean etapas concretas de una etapa quirúrgica. Ha existido un área de interés para aplicar estas técnicas que nuevamente ha sido de especial interés, como puede ser la lesión de vía biliar. Por ejemplo, aquí pueden ver aquí abajo una anatomía de vía biliar y cómo se interpretan, cómo se identifica, cómo se le dice al computador lo que es cada estructura de la imagen que ve cuando se está realizando esta intervención. Esto ha existido, se han publicado en los últimos 3 años múltiples trabajos, y este es un pequeño resumen, un pequeño vídeo en el que van a ver el concepto de este tipo de cirugía, que yo pienso que está en la fase más inicial, pero que es, por ejemplo, cuando aquí se está desarrollando y disecando el triángulo de Calot, por ejemplo, no se está encontrando las 3 estructuras que el cirujano quiere. Tiene únicamente no puede ver la superficie hepática, con lo cual no puede asegurar si se pueden colocar los clips de una forma correcta. Cuando se ha efectuado la disección adecuada, entonces cuando la computadora interpreta la imagen y, como pueden ver, te indica zonas de seguridad y áreas que pueden ser clipadas sin ningún problema. Imagínense esto cuando está operando un colon y necesitan ver el uréter, o cuando, por ejemplo, se está llevando a cabo una sleeve gastrectomy, cuando se ha hecho una resección transanal o incluso una colectomía. Es decir, que existe ya información específica con la intención de desarrollar este concepto en el cual la computadora interpreta y valora lo que está haciendo el cirujano. ¿Qué interés puede tener?
Bien, yo creo que hay tres aspectos muy importantes. Uno, el que ya estamos hablando, de la guía intraoperatoria para identificación de estructuras, pero también en el caso de entrenamiento y la evaluación de la calidad técnica. Es decir, se es bien conocido de que el entrenamiento previo, la simulación previa, favorece a los mejores resultados clínicos. Por tanto, el aparato, la computadora, puede interpretar pues, realmente la adquisición progresiva de habilidades para operar. Pero también existe un aspecto que a los cirujanos se le da poca importancia, que es que operar bonito es importante. El que cirujano que opera limpio y con cuidado habitualmente tiene mejores resultados. Con estas técnicas es posible evaluar la calidad técnica de un cirujano en el momento que desarrolla algún tipo de intervención. Ustedes saben de que existen muchos scores realmente complicados, con muchos datos para intentar, dependiendo de un observador, que puedan valorar la calidad de una cirugía. Pero en este caso concreto, pues ya existen opciones en las cuales simplemente la computadora es la que te puede decir si las maniobras que le ve hacer aquel cirujano corresponden a una tecnología, a una técnica adecuada o no. Para que vean un ejemplo relativamente sencillo, a la hora de valorar, por ejemplo, el nudo de un cirujano, se puede hacer simplemente con una visión por parte del observador. Pero miren, esto corresponde a la valoración por la computadora de un nudo en un grupo, en un cirujano experto respecto a un cirujano novicio, y esto a una sutura continua en un cirujano experto respecto a un cirujano novicio. Es decir, que la máquina te puede decir también, pues, cómo te vas acercando a la técnica de un cirujano que tiene experiencia y que es expeditivo al desarrollar este tipo de trabajo. Un aspecto también que ha tenido especial interés es la reconstrucción en 3 dimensiones. Entonces, en estos momentos es posible reconstruir cualquier organismo que antes lo hemos visto en 2 dimensiones, pero aquí es en 3 dimensiones, e imprimirlo y tenerlo en la mano. Aquí les voy a poner un ejemplo muy, yo creo, aparatoso, que corresponde a un caso de un aneurisma de la arteria esplénica. Aquí se ha reconstruido, esta es la reconstrucción de esta lesión y esta reconstrucción en silicona, pues en estos momentos se está haciendo una cirugía simulada con robot, en la que, por otra manera, te estás entrenando de lo que se va a hacer posteriormente en la cirugía robótica real. Fíjense la similitud entre la imagen intraoperatoria con el robot en el paciente, con la imagen respecto a la imagen previa en 3 dimensiones. Y cómo se puede simular perfectamente la anastomosis, la dificultad, la torsión, etcétera, con una en realidad realmente espectacular. Esto se puede extrapolar cirugía de los trasplantes, en cirugía de reconstrucción de órganos complejos, que son opciones en las que este concepto de reconstrucción en 3 dimensiones y de impresión de tejido, pues puede ser útil en el entreno, en la práctica quirúrgica. El aspecto postoperatorio, y aquí pues exactamente lo mismo en el aspecto de extirpando el pseudoquiste como tal, y aquí en la realidad, en el humano, también cómo se extirpa la cápsula o el pseudoquiste, perdón, el aneurisma calcificado, finalizando la intervención. Finalmente, vamos a hablar de un tema en el que yo creo que es especialmente interesante. Por ejemplo, la vía biliar es el modelo ideal para explicar o exponer las diferentes técnicas que se han desarrollado para poder eh, observarla o estudiarla. Y fíjense, desde la reconstrucción en 3 dimensiones hasta la cirugía robótica y la cirugía directa, hasta la perfusión con verde indecianina para ver exactamente la anatomía del árbol biliar, o incluso también la colágena intraoperatoria. Son técnicas para intentar ver lo mismo, y al fin y al cabo para intentar disminuir o reducir la temida complicación de la lesión de vía biliar. En este caso se utiliza un concepto especialmente interesante, y es que existen sustancias que, cuando están bajo luz
infrarroja emiten una luz fosforescente que te da una imagen vital, realmente te explica perfectamente o bien la vitalidad, la perfusión de ese tejido, o bien te explica o te refiere la anatomía de los conductos por los cuales se elimina este contraste. El ICG, el verde indocyanina, ha sido realmente una revolución conceptual en fase de desarrollo que merecería una conferencia independiente para ello. Lo que pasa es que el problema actual estamos todavía en un momento del todo el nada, o se tiñe o no se tiñe, cuando probablemente el futuro nos tiene que decir más, nos tiene que decir la velocidad de perfusión, la calidad de la perfusión, la velocidad del retorno, y esto, y el correlacionarlo, como hemos comentado antes, con la evolución del caso, por ejemplo, con la aparición de isquemia, de fallos de sutura, de complicaciones a nivel de la anastomosis, etc. Y finalmente, en nuestro país salían anuncios en los periódicos en el que informaban que en el metaverso los cirujanos puedan practicar cientos de veces. No lo sabemos, no sé exactamente, no tengo una opinión clara respecto a ello, pero sí que da la sensación de que existen modelos que pueden ser especialmente atractivos para la formación por la posibilidad de tener una interacción y una simulación casi real, que esto puede tener un especial interés en el desarrollo de este tipo de acción. Señores y señores, ¿cuáles serían las conclusiones de esta presentación? Primero, estoy convencido que la tecnología digital tiene un impacto brutal en la forma en que entendemos la medicina y que esto va a significar un cambio cuantitativo y cualitativo en los próximos años, que la cirugía actual tiene por su evolución tecnológica con la aparición del robot, la aparición de múltiples instrumentos, etcétera, tiene la posibilidad de gran cantidad, gran número de potenciales aplicaciones. Y lo más importante, que el cirujano debe conocer estos conceptos y colaborar y liderar en su desarrollo y la aplicación clínica. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otras personas. Simplemente agradecer de nuevo el inmenso honor que ha significado poderme dirigirme a ustedes y también invitarles al 19 Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica, que será a primeros de noviembre en Cartagena de Indias, sponsorizado por ICES y del cual tengo el honor de ser presidente en este momento. Muchas gracias por su atención y buenas noches.